Revelados, los 7 relatos más escalofriantes y malditos de la noche oculta y embrujada. La noche había caído como un manto negro sobre Ciudad Juárez. Luis, un joven mecánico de 23 años, se encontraba caminando por las calles desiertas de su barrio, un lugar donde la oscuridad parecía tener vida propia. Cada paso resonaba en sus oídos como un eco inquietante, y aunque había terminado su larga jornada de trabajo, la ansiedad lo rodeaba. Los murmullos de sus vecinos, acurrucados en rincones oscuros, traía consigo advertencias sobre desapariciones y sombras que devoraban a los incautos. Este no era un ambiente familiar, sino un laberinto de terror donde los rostros conocidos mutaban en sombras sospechosas. Un escalofrío recorrió su espalda. Siempre había confiado en la vigilancia de sus vecinos, aquellos que solían ser su refugio. Sin embargo, la atmósfera tensa de esa noche le decía lo contrario. La voz de su madre resonaba en su mente, advirtiéndole que no se confiara, que la noche escondía peligros latentes. Mientras tanto, él se obligaba a ignorar su instinto. Pero la realidad se volvió palpable cuando una figura oscura apareció a su lado, angular y amenazante. El corazón de Luis se aceleró, el sudor frío comenzó a correr por su frente. ¿Era un amigo o un enemigo? Buscando ayuda, Luis se acercó a un grupo de hombres en la parada del autobús, pero el aire estaba cargado de desconfianza. Sus miradas eran de desdén y los murmullos parecían cuchillos afilados que rasguñaban su piel. ¿Cómo podía confiar en ellos cuando las historias de corrupción y traiciones corrían por las calles como corrientes eléctricas? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Regresando a su angustiante recorrido, los murmullos de las sombras se intensificaron. Historias de ancianos hablando de un espíritu vengativo que merodeaba, buscando cobrar facturas a aquellos que traían dolor a la comunidad, flotaban en su mente. La percepción de seguridad que poseía se desvanecía rápidamente, dejando solo la cruda vulnerabilidad en su interior. Las desapariciones de sus vecinos pesaban en cada paso. Estaba atrapado, vacío de opciones y desesperación. Su propia sangre lo traicionaba, y la traición amenazaba con consumirlo. Finalmente, el instante que no pudo evitar llegó. La figura que había estado acechándolo se materializó con más claridad, dejando helada su respiración. Ante él, una conexión perturbadora surgió, revelando secretos familiares que habían sido enterrados en las profundidades del miedo y la negación. La revelación de la verdad sacudió su mundo. Esa noche, la lucha no solo era por sobrevivir, sino por proteger lo que quedaba de su familia. Mientras las sombras lo engullían, una pregunta se alzaba en su mente: ¿podría escapar de la maldición que acechaba su barrio y su propia sangre? Luis sintió como el aire se volvía más pesado a su alrededor. Cada respiración era un esfuerzo, como si la oscuridad misma se hubiera convertido en un ser tangible que lo presionaba. La figura frente a él, envuelta en una sombra densa, parecía absorber la escasa luz de la calle. Él tomó un paso atrás, pero sus piernas estaban rígidas, como si la tierra las hubiera atado al suelo. ¿Quién eres?, logró articular, su voz temblorosa temía quebrarse en un grito. La sombra se movió, y Luis apenas pudo distinguir unos ojos intensos que brillaban como dos carbones al rojo vivo. «Vengo a buscarte», murmuró una voz profunda, cargada de ecos lejanos. «Eres parte de este ciclo, y tú lo sabes». Un sudor frío empapó su frente. ¿Qué ciclo? Las historias le llenaban la mente, los desaparecidos que nunca regresaron, los murmuros de un antiguo rencor que recorrían su barrio como una peste. Sin embargo, la figura no parecía estar interesada en borrarlo del mapa, había algo más insidioso en sus intenciones. «Tu familia ha hecho mucho daño», continuó el espectro, su tono era como un susurro de venganza. «El tiempo de la justicia ha llegado. Cada sombra que vagó aquí, cada grito ahogado,
espera ser escuchado. Luis cerró los ojos. Los recuerdos comenzaron a amontonarse, caras familiares distorsionadas por el dolor y la culpa. No podía recordar si era su pasado o el de otros, pero la confusión lo arrastraba. Finalmente, abrió los ojos y se encontró de nuevo con la figura, que ahora se había acercado más. Estaba tan cerca que podía sentir su aliento helado rozar su piel. Debes elegir, dijo el oscuro ser. Escapa, o quédate y enfréntate a lo que has heredado. Las palabras resonaron en la noche, pareciéndose a un retumbar de truenos sobre la agonía de sus pensamientos. Luis miró a su alrededor, buscando una vía de escape, pero solo había sombras moviéndose con él, como si la misma tierra lo retuviera. El dilema era real. Parte de él quería correr, dejar atrás esa noche y buscar consuelo en lo cotidiano. Pero había otra parte, una más dura y arraigada, que sabía que no podría huir. Su familia, su legado, siempre estaban ahí, como un peso que aplastaba su pecho. La energía a su alrededor empezó a cambiar, las sombras parecían moverse hacia él con urgencia, apoderándose de su mente. No te quedes en el limbo, Luis, insistió la figura. Tú eres el siguiente paso, el próximo guardián o el último maldecido. Luis sintió su cuerpo empezar a temblar de miedo. ¿Qué debo hacer?, preguntó con una voz que apenas era un hilo. Recoge el legado, enfrenta la sombra que te persigue. Si lo haces, quizás encuentres la redención o tu final. La figura retrocedió lentamente, y la noche pareció respirar de nuevo. Cada sombra se retorció, murmurando una advertencia. Sin embargo, antes de que pudiese reaccionar, un sonido atronador interrumpió la atmósfera, un grito desgarrador proveniente de las calles cercanas. Luis se giró, el pánico floreciendo en su pecho. No, gritó, pero solo el eco de su voz le respondió. El miedo lo envolvió como una red, mientras una pregunta horripilante brotó en su mente: ¿sería él el siguiente en sucumbir a esa oscuridad insaciable? En ese momento, comenzó a correr hacia la fuente del grito, sin saber que lo que lo esperaba al final lo marcaría para siempre. Las sombras siguieron sus pasos, avivando el terror en su corazón. Mientras corría, solo una cosa resonaba en su mente, y era esta: ¿se atrevería a confrontar lo que su familia había sembrado en la oscuridad? La noche aún guardaba secretos, y su desenlace estaba cada vez más cerca. El eco del grito resonaba en la mente de Luis, cada vez más fuerte, más desesperado. Sus piernas avanzaban a una velocidad irracional, impulsadas por el pánico y la necesidad de respuesta. Se preguntaba si alguien más había escuchado esos lamentos desgarradores. Las calles estaban desiertas, la oscuridad parecía haberse tragado a todos, dejándolo solo en una pesadilla viviente. Las sombras no solo lo seguían, estaban dentro de él. La sensación de ser observado se había intensificado, como si miles de ojos invisibles se posaran sobre su piel. Cuando un destello de luz iluminó la esquina más adelante, se detuvo en seco. Era su amiga Clara, desplomada contra la pared, cubierta de suciedad y lo que parecía ser sangre. Clara, murmuró, su corazón se detuvo al ver su rostro demacrado y aterrorizado. Ella lo miró con ojos desorbitados, llenos de una angustia que Luis nunca había visto antes. Luis. Ayúdame. La súplica resonó en el aire, helando su sangre. Luis se acercó con cautela, pero algo lo detuvo. Había una aura oscura alrededor de Clara, una energía opresiva que hacía que su piel se erizara. ¿Qué te pasó?, preguntó, su voz apenas un susurro. No puedo quedarme aquí, deben llevarme, dijo ella con voz entrecortada, como si cada palabra le costara un esfuerzo titánico. Saben lo que somos. El horror se apoderó de Luis. No podía ignorar lo que había oído en la voz de la figura: el legado, el ciclo, la herencia. ¿Era verdad? ¿Era Clara también parte de ese destino oscuro que lo acosaba? Pero otra parte de él quería ayudarla, sacarla de esa pesadilla. Clara, vamos. Te sacaré de aquí, gritó, extendiendo su mano hacia ella. Ella la tomó, pero la oscuridad pareció intensificarse a su alrededor, como si las sombras intentaran apresar a Clara. No, Luis, no debo quedarme.
Su rostro se retorció de dolor, y de repente, un vistazo alrededor reveló figuras oscuras emergiendo de las sombras, moviéndose como serpientes entre la penumbra. Luis dudó un instante, la figura en la esquina de su mente insistía, y la pregunta latente regresaba, ¿escapar o enfrentar? Las sombras se alzaron, danzando y burlándose mientras la desesperación se apoderaba de él. No te vayas, suplicó, sintiendo que el tiempo se le escapaba como arena entre los dedos. Clara, aún aferrada a su mano, empezó a retorcerse, los gritos se hicieron más fuertes, como si el pueblo entero clamara por ayuda. Pero con cada segundo, la sombra se hacía más sólida, arrastrándola. Luis, el legado, tienes que decidir. La voz de la figura resonaba en su mente mientras observaba cómo la oscuridad devoraba a su amiga, su grito desgarrador mezclándose con el lamento de los desesperados. Entonces, el terror en su pecho se transformó en determinación. No podía dejar que el ciclo continuara. No te dejaré, gritó con todas sus fuerzas, y en un impulso, tiró de Clara hacia él, intentando absorber todo el caos a su alrededor. La sombra lo golpeó, pero Luis no se rendiría. Enfrentémoslo juntos. Un estallido de luz apareció entre ellos, cortando la oscuridad. Clara soltó un grito que resonó en la noche, un grito que clamaba por la verdad. Pero, en ese momento de esperanza, un nuevo grito cortó el aire, uno mucho más cercano, un grito que hizo temblar las paredes de la noche. Algo más se acercaba. Luis giró su cabeza, el horror profundizándose en su ser. La figura que había visto antes, la de la sombra, se alzaba de nuevo ante él, más grandiosa y aterradora que nunca. Con ojos llameantes, apuntó a Clara y a Luis, un sonido gutural escapó de su garganta, resonando como una promesa de venganza. No escaparán de su destino. El ciclo había comenzado, y ahora, la oscuridad reclamaba su herencia. Mientras las sombras se cerraban a su alrededor, Luis comprendió con terror que su elección no solo afectaría su futuro, sino que podría también significar el final de todo aquello que conocía. ¿Podría realmente enfrentarse a la sombra que había estado a sus pies toda su vida? El tiempo se agotaba. La decisión que había tomado lo llevaría por un camino oscuro, y el desenlace de la noche estaba a punto de revelarse. El terror se desató cuando la figura de la sombra se acercó, proyectando un manto de oscuridad que pareció absorber toda la luz a su alrededor. La risa burlesca resonó, un eco grotesco que reverberaba por las calles vacías. Luis, paralizado por el miedo, sintió como la mano de Clara se deslizaba de su agarre, como si la gravedad de la sombra la reclamara. Clara, gritó, pero su voz se perdió en el aire pesado, como si la noche misma estuviera tratando de ahogarlo. Las sombras se arremolinaban, danzando al ritmo de un viento helado que olfateaba la angustia de su corazón. No puedes evitarlo, Luis, dijo la voz de la sombra, profunda y serpenteante, como un susurro en la oscuridad. Ella es parte del legado, y tú también lo serás. A medida que la tensión aumentaba, algo dentro de Luis se resquebrajó. La determinación brilló en sus ojos, aun cuando las figuras oscuras se abalanzaban sobre él. ¿Qué es este legado? ¿Por qué nos persigue? Cada pregunta caía como un rayo, esperando respuesta. Tu sangre, tu linaje, están marcados por el miedo, retumbó la sombra, acercándose más, sus ojos llameantes iluminando parcialmente su forma nebulosa. No puedes cambiar lo que eres. Luis sintió el frío invadiendo su cuerpo. La imagen de Clara, atrapada y sufriendo, lo empujó hacia adelante. No voy a dejar que te la lleves. Con un grito de desafío, corrió hacia ella, pero la sombra lanzó una mano hacia él, y una oleada de dolor lo atravesó. Cayó de rodillas, sintiendo como si le desgarraran el alma. Recuerda, Luis, el miedo siempre saldrá a la luz, y el legado jamás se detiene. La imagen de Clara desvaneciéndose era demasiado para soportar. Con cada segundo, sus gritos eran reemplazados por el eco de lamentos de aquellos que habían caído antes que ellos. Recordó historias de su abuela sobre sacrificios y pactos antiguos que acechaban en la penumbra. Los sacrificios que mantenían a la comunidad a salvo, pero que requerían un precio. Desesperado, se levantó, buscando en sus adentros una chispa de coraje. Tú no decides por mí.
El grito que resonó en su pecho era más fuerte que el miedo que lo envolvía. Destruiré el ciclo. No seremos sus marionetas. Y así, con un impulso inusitado de esperanza, cerró los ojos y se concentró. Imágenes de amigos, familiares, desbordaron su mente, llenando el vacío de desesperación. La luz que emergía de su corazón parecía contrarrestar la sombra, iluminando las sombras danzantes a su alrededor. Aléjate de ella, ordenó con voz resonante, como si ese grito pudiera romper las cadenas del destino. La sombra vaciló, confusa ante aquel estallido de luz. Luis abrió los ojos y, en un acto de fe, extendió las manos hacia Clara, atrapando el destello de esperanza. Juntos. Ahora. Clara, con el rostro aún angustiado, se elevó, atrapada entre la luz y la sombra. Al tocarse las manos, la oscuridad rugió con rabia, temblando ante la unión de sus energías. Luis sintió que el poder de su legado se transformaba, convirtiéndose en una luz brillante que llenaba el aire a su alrededor. Pero la figura no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Tú, que desafías el ciclo, pagarás el precio. La venganza en sus ojos llameantes se volvió incontrolable, como una tormenta. Las sombras comenzaron a desperezarse, buscando una salida mientras el suelo temblaba bajo los pies de Luis. De repente, la luz se fragmentó y una grieta se abrió en la oscuridad, pero a su alrededor, las figuras y sus gritos se multiplicaban. Los rostros, los miedos, el dolor de aquellos que antes habían sucumbido regresaron, buscando un nuevo hogar. Luis y Clara sabían que estaban en un umbral. La sombra se alzaba sobre ellos como un coloso oscuro mientras el bulto de su legado se hacía más evidente y palpable. ¿Qué precio estaban dispuestos a pagar para liberarse del ciclo? ¿Estarían dispuestos a enfrentarse no solo a sus miedos, sino a las verdades que su sangre traía consigo? En ese instante crítico, la luz que habían creado empezó a parpadear. Los ecos del ciclo se estaban volviendo más fuertes, más inminentes. Con un grito sordo, la sombra se abalanzó sobre ellos, dispuesta a reclamar lo que consideraba suyo. Pero la decisión de Luis y Clara estaba tomando forma. El legado podría ser un futuro, o quizás una trampa mortal. A medida que la oscuridad se acercaba, se preguntaron, ¿era su unión suficiente para romper los lazos? Las sombras acechaban, y la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaban. La oscuridad los envolvió, y el mundo pareció detenerse un instante. Luis sintió el aliento helado de la sombra, como si 1.000.000 de manos invisibles lo empujaran hacia atrás, atrapándolo en la penumbra. Cada centella de luz que habían conseguido se desvanecía, atrapada en la vorágine del horror que se avecinaba. Luis. El grito de Clara atravesó la oscuridad, resonando en su mente como un recuerdo borroso de esperanza. Volvió a centrar su mirada en ella y, por un momento fugaz, el tiempo cobró sentido. La sombra parecía tambalearse, titubeando ante su determinación, y a medida que sus manos se buscaban en ese abismo de desesperación, Luis sintió una conexión indescriptible. Sustituyamos el miedo por algo más fuerte, gritó, como si su voz pudiera ahogar las risas burlonas de la sombra. Se impulsó hacia adelante, su ser rebosante de energía, esperando que la luz brillara aún por un instante más. Pero, mientras más se acercaba, más se hacía evidente que la sombra no era solo una figura, era un monstruo construido con los miedos ancestrales de toda su familia. Tu convicción es inútil, susurró la sombra, su voz resonando en un eco escalofriante. Tu legado ya está escrito, y ahora, el precio se pagará en carne y sangre. Las palabras abrumaron a Luis. La figura comenzó a estirarse hacia lo alto, convirtiéndose en un titán de sombras que parecía devorar el aire mismo a su alrededor. Cada parte de su ser gritaba resistencia, pero vio el rostro de Clara en la penumbra, y el miedo explosivo se apoderó de él. De repente, un destello rojo iluminó la oscuridad. Era el resplandor de un objeto antiguo, un relicario que llevaba colgado del cuello. Recordó que era una herencia de su abuela, un amuleto que supuestamente protegía a los que llevaban el linaje. Con un esfuerzo sobrehumano, lo sacó de debajo de su camisa y lo sostuvo contra el pecho. Este es el legado que elijo, exclamó, como si en sus manos pudiera contener la historia de generaciones. La sombra se detuvo, como si hubiera sido golpeada por un rayo.
Un murmullo de dudas pareció atravesar la oscuridad que la rodeaba, y Luis sintió que el tiempo se alargaba. Es inútil, no puedes romper el ciclo. La voz de la sombra se volvió menos convincente, titubeante ante la luz del relicario. Los ojos llameantes comenzaron a parpadear, en señal de debilidad. Luis tomó valor, se giró hacia Clara. Agárrate de mí. Vamos a enfrentarlo juntos. Ella sintió, su mirada atravesando el terror que las sombras habían sembrado en su corazón. Sus manos se encontraron una vez más, y en ese contacto, todo resonó con energía. El relicario empezó a brillar con una luz intensa, como si el pasado reclamara su lugar, y una oleada de calor invadió el frío apretado de la penumbra. La sombra rugió, ahora impotente ante el brillo que había cobrado vida. Sin embargo, antes de que los rayos de luz pudieran expandirse, la oscuridad dio un salto, un instante de desesperación absoluta. ¿Estás listo para perderlo todo? Su voz se tornó un grito desgarrador. Loé sintió que el suelo temblaba. La lámpara ancestral que sostenía parecía perder su energía, las sombras comenzaban a brotar de cada rincón, ocupando un espacio que su luz no podía alcanzar. Pero entre la confusión, se dio cuenta de algo, no podían dejar que el miedo decidiera por ellos. Las sombras se movían, susurraban promesas de poder, de revelaciones. Escojan el legado del miedo o la libertad de lo desconocido. Sus palabras flotaban en el aire, tentadoras y seductoras, como burbujas que se desvanecían a un soplo. Luis y Clara se encontraron en un silencio profundo, un momento en el que la decisión se hizo palpable. Podían permanecer cautivos de aquel ciclo maldito o arriesgarlo todo por una libertad incierta. La sombra, burbujeante de ira, se preparaba para atacar de nuevo, pero había un destello de esperanza en el rostro de Clara. Dime que también sientes esto. Luis miró a Clara mientras su corazón latía con fuerza. ¿Qué eliges? En ese instante, la sombra se lanzó hacia ellos, una avalancha de terror lista para consumir su unión. Luis sintió una última oleada de fuerza, llenándose de recuerdos, recuerdos que eran luz. Y en esa fracción de segundo, Clara respondió con un brillo en sus ojos. Por la libertad, Luis, siempre hay que luchar por la libertad. La sombra se abalanzó sobre ellos en ese momento crítico, y el mundo se sacudió mientras la luz chocaba contra la oscuridad. Pero ¿qué sucedería con ellos, con el legado que llevaban en su sangre? Aún estaba por verse. En medio de la tormenta, un susurro escalofriante flotó en el aire. ¿Puede la luz realmente exterminar el legado del miedo, o simplemente transformarlo? La respuesta estaba oscura, y las sombras se tornaban más cercanas. Mientras el suelo se desmoronaba bajo sus pies, la verdadera prueba apenas comenzaba. Un estallido de luz envolvió a Luis y Clara, iluminando la oscuridad que los rodeaba. Sin embargo, la brillantez era efímera. La sombra se contorsionó, esquivando los destellos como un depredador astuto. Sonidos desgarradores llenaron el aire, ecos de risas malignas que reverberaban en sus cabezas. Luis, no podemos dejar que nos atrape. Clara gritó, sus ojos fijos en la nebulosa figura que avanzaba implacablemente, buscando su punto débil. La energía del relicario parecía desvanecerse, tragada por la voracidad de la oscuridad. ¿Y si eso que dicen es cierto? ¿Qué tal si nunca podremos escapar? La duda se deslizó en la mente de Luis como un veneno. Pero Clara, ignorando su angustia, dio un paso al frente. Su determinación fue un faro en medio del caos. No, Luis. Esa sombra se alimenta de nuestro miedo. Si nos rendimos, será nuestro fin, insistió, y sus palabras fueron como una chispa en la oscuridad. Se aferraron uno al otro con más fuerza mientras la sombra comenzaba a tomar forma, delineando figuras distorsionadas, rostros que parecían intentar comunicarse desde el más allá. Mira, exclamó Clara, señalando hacia una figura entre las sombras. Era una mujer de cabellos largos y oscuros, con ojos vacíos que absorbían la luz. Luis la reconoció. Era su abuela, un eco de su infancia, y recordó las historias sobre el sacrificio y el legado. Sin embargo, su abuela no parecía estar ahí para protegerlos, sino para advertirles del peligro. Todo lo que ames será arrebatado, susurró la sombra, en un tono que simulaba la voz de su abuela.
No puedes luchar contra lo inevitable. Este mundo es un ciclo de miedo y sufrimiento. Louis sintió un escalofrío recorrer su espalda. No, soy solo una ilusión, declaró, en un intento por desafiar el terror que amenazaba con consumirlo. Pero el panorama cambió drásticamente. El relicario comenzó a oscurecerse, dejando a los dos desprotegidos ante el embate de la sombra. Piensa en lo que hemos perdido. Clara tomó la mano de Louis con firmeza, en lo que aún nos espera. Debemos hacer esto juntos. La calidez de su abrazo atravesó el manto helado que los rodeaba. Con un último aliento de esperanza, levantó el relicario hacia la sombra, buscando un asidero en esa desesperante oscuridad. Esto es nuestro legado. Tú no nos lo puedes quitar. Las palabras resonaron en el aire, y de repente, el relicario comenzó a brillar nuevamente, emanando una luz purificadora. Pero la sombra, en un giro oscuro, se lanzó con más ferocidad. Así que quieres arriesgarlo todo. Entonces, cuidado con lo que eliges. Un grito estruendoso cortó el aire, vibrando como un eco en la noche. Louis y Clara sintieron la tierra temblar bajo sus pies. La luz se intensificó, pero algo amenazador brotaba desde la profundidad de la sombra. Había un secreto, una verdad oculta en cada sacrificio de su linaje. Las imágenes de sus antepasados comenzaron a desencadenarse en su mente, visiones de tragedias y elecciones fatídicas que resonaban en su sangre. Debemos ir más allá de lo que sabemos, dijo Louis, su voz ahora llena de determinación. Clara asintió, sintiendo el peso de esos destinos cargados sobre sus hombros. Cuando la sombra se abalanzó sobre ellos, el relicario estalló en un brillo cegador, pero justo antes de que el caos estallara, un nuevo susurro surgió entre la oscuridad. ¿Qué tal si la libertad solo lleva al verdadero horror? La luz tembló, y en ese instante, se dieron cuenta de que no solo estaban luchando contra la sombra, sino contra la historia que les había sido impuesta. Era un enfrentamiento a su significado como seres humanos, a lo que realmente significaba luchar por su libertad. El suelo se desmoronaba mientras la batalla alcanzaba su punto álgido. Con un último impulso, Louis gritó, el miedo no nos definirá. Lo enfrentaremos y reivindicaremos nuestro legado. Y en ese momento, la luz parecía fusionarse con la sombra. La verdadera prueba no era solo la lucha entre el bien y el mal, sino el sacrificio personal que estaban dispuestos a hacer. Sin embargo, en medio de esa explosión de luces y gritos, Clara sintió algo extraño, como si una parte de ellos estuviera siendo devorada. La pregunta se cernía en el aire mientras la oscuridad parecía querer envolverlos de nuevo. ¿Qué precio estaban dispuestos a pagar por una libertad que podría no existir? La luz ardía con fuerza, pero la sombra parecía obtener fuerzas de la desesperación que la rodeaba. Louis sintió un vacío en su interior, como si su alma misma estuviese siendo arrancada por las garras invisibles de la oscuridad. Clara, a su lado, apretaba su mano con tal tenacidad que él podía sentir la tensión de cada uno de sus nervios. No estaba sola en esta lucha. Recuerda a los tuyos. Clara gritó, su voz temblando entre el ruido caótico. Piensa en ellos. Louis cerró los ojos por un instante y, en lugar de la sombra, vio rostros de su familia, los que habían pasado a mejor vida, pero que seguían presentes en su corazón. Eran recuerdos iluminados por sonrisas, abrazos, seguridad. Con cada imagen, la desesperación se desvanecía, reemplazada por una chispa de coraje. Debemos unir nuestras fuerzas, dijo Louis, abriendo los ojos. No solo el relicario, sino todo lo que somos. Tenemos que consagrar nuestra voluntad. Clara asintió, una determinación renovada brillando en su mirada. Juntos levantaron el relicario por encima de sus cabezas, iluminando el espacio oscuro con una luz intensa. La sombra titubeó, como si temiera lo que estaba a punto de suceder. Pero, de repente, un grito desgarrador emergió de su profundidad, amenazador y real. ¿Quiénes se creen que son? Nadie ha escapado de mí. La voz era una amalgama de muchos, un eco de quienes habían sido devorados en el pasado. En un giro alocado, la sombra, ahora más tangible, se desató en su forma más grotesca, revelando rostros demacrados que reflejaban su desesperación y sufrimiento.
Luis sintió que su estómago se revolvía al ver aquellos rostros conocidos, recuerdos horribles de familiares que no habían podido resistir. No, gritó, con todas sus fuerzas. No dejaremos que nos lleves. La luz del relicario chisporroteó, resonando con sus palabras. Eso es lo que quieres. Que nos rindamos. Clara gritó, sus ojos ardían con una locura valiente. La sombra comenzó a reaccionar, vibrando con furia. Sus caras distorsionadas se retorcieron en un grito inhumano, casi como si supieran que su fin se acercaba. A medida que el relicario brillaba más intensamente, las sombras comenzaron a retroceder, pero sus lamentos resonaban más que nunca. El horror está dentro de cada uno de ustedes. Ustedes no pueden escapar de su verdad, decían las voces, mezclándose en un eco infernal. Lo que somos es más fuerte que lo que tememos. Luis exclamó, y antes de que pudiese intentar otra cosa, sintió un ardor en su pecho. La conexión con Clara era potente, podía sentir su esencia fluyendo hacia él y viceversa. Justo en ese momento, el relicario destelló de nuevo, absorbiendo sus emociones, su lucha, su amor por cada recuerdo perdido. La sombra, que parecía imbatible, comenzó a desvanecerse. Pero justo cuando sus formas se disolvían, una risa sibilante surgió en el aire, resonando nuevamente. ¿De verdad creen que esto es el final? ¿Qué tal si la batalla apenas comienza? Luis y Clara sintieron una sacudida al unísono. La risa crecía en intensidad, sepultando todo bajo su eco infernal. Lo que habían enfrentado había sido solo la punta del iceberg. La sombra, lejos de ser eliminada, se había retirado para reagruparse, quizás para lanzar un ataque aún más devastador. El aire se tornó pesado, como si estuvieran atrapados en una tela de araña. «Luis, ¿qué hacemos?». Clara balbuceó, su confianza desvaneciéndose lentamente. «No lo sé, pero debemos descubrirlo. Si lo que hemos enfrentado se queda corto, entonces hay algo más, y no solo viene por nosotros, sino por nuestra historia». Desorientados y aterrados, se miraron, sabiendo que esto era solo el principio. Un terror más profundo los acechaba en la oscuridad, un horror que podría consumirlos por completo. ¿Qué secretos ocultaban esos ecos, y qué otras sombras se alzarían para reclamar lo que les pertenecía? La oscuridad se cernía sobre ellos como un manto opresor. Luis miró a Clara, sus ojos reflejaban miedo y duda, pero había algo más, una sed de conocimiento, como si el horror también trajera consigo respuestas que necesitaban con urgencia. No podemos quedarnos aquí. Debemos encontrar una salida, un lugar donde podamos pensar, exclamó Clara, tirando de la mano de Luis. Con pasos temerosos, comenzaron a moverse, la luz del relicario temblando y parpadeando, proyectando sombras que danzaban como fantasmas burlones. El eco de la risa seguía resonando, retumbando en sus oídos. Era como un canto de sirena, acercándose y alejándose, jugando con sus mentes. Luis se detuvo un instante y escuchó. En el fondo, había murmullos, susurros apagados que parecían llamarlo. «Luis, ven, ven». Las voces parecían entrelazarse con los recuerdos que aún llevaba en el pecho. «Esto es un juego que no entiendo», murmuró Luis, apretando el relicario contra su pecho. La luz parecía parpadear más intensamente en respuesta a su angustia. Clara se acercó, sus ojos llenos de inquietud. «¿Qué estás diciendo?». «No hay nada de divertido aquí», dijo con un leve temblor en la voz. «Lo sé, pero, ¿y si lo que estamos enfrentando es más que una sombra? ¿Y si hay algo más detrás de todo esto?». Su mirada se perdió en la bruma de lo desconocido. Era un pensamiento perturbador, pero Luis sintió que debía ser honesto con ella. Antes de que Clara pudiera responder, un tirón helado recorrió la sala. La sombra se alzó nuevamente, más poderosa y amenazante, entrelazando el espacio a su alrededor. Esta vez no eran solo rostros los que se mostraban, sino imágenes, vislumbres de eventos que nunca debieron ocurrir. Los gritos y lamentos de aquellos que habían luchado antes resonaban más intensos. Luis vio a sus abuelos, sentados en la mesa de la cena hace décadas, risas compartidas y amor palpable. Pero luego, la escena se oscurecía, y en su lugar aparecían ojos vacíos y sonrisas distorsionadas. «Luis,
gritó Clara, sacándolo de su estupefacción. Mira. Sintió que la presión aumentaba, como si la sombra estuviera concentrando su odio en ellos. Con un esfuerzo hercúleo, giró el relicario hacia la sombra. La luz comenzó a expandirse, pero ahora parecía que lo hacía con una lucha agonizante. Era como si la luz misma estuviera siendo consumida. ¡Alto, suéltame! La sombra se abalanza, tratando de apresar a Clara, pero ella esquivó con agilidad. No dejaremos que lo hagas. No te pertenezco. El aire crujió. Con cada movimiento, la sombra se deshacía en fragmentos que chisporroteaban como estrellas muertas, creando un espectáculo desgarrador. Se están desgastando, dijo la sombra, su voz cargada de burla. No pueden esquivarme para siempre. ¿Cuánto tiempo podemos resistir? ¿Qué quiere de nosotros?, preguntó Luis, el miedo comenzaba a apoderarse de su voz. Cada palabra de la sombra era un aguijón, punzando su ansiedad. Tal vez no se trata solo de nosotros, reflexionó Clara. Tal vez este lugar guarda secretos. Tal vez no somos los únicos atrapados. Luis sintió que un frío helado a su espalda erguía sus cabellos. ¿Te imaginas que lo que enfrentamos este día no es solo un eco de sufrimiento, sino un vínculo con aquellos que no han hallado descanso? Los murmullos crecieron en intensidad, como si la misma tierra bajo sus pies les hablara. Las paredes comenzaron a crujir, y Luis tuvo que concentrarse para mantenerse erguido. Deben liberarnos, o el ciclo continuará. La sombra se mecía con la amenaza de replegarse, pero había un resplandor insidioso en su forma. Vienen más, vienen por todo lo que han querido olvidar. Finalmente, con un esfuerzo agotador, Luis y Clara elevaron el relicario al máximo. La luz brilló con una nueva fuerza, distinta a todas las veces anteriores. La sombra comenzó a distorsionarse, como si su forma se estuviese retorciendo ante la ebullición de luz. Esto no puede ser, soltó un último eco de desesperación. Era entonces que Luis sintió la conexión con el relicario, un poder que iba más allá de su comprensión, una antigua y oscura fuerza que parecía salir del mismo corazón de la lucha. Clara, si este ciclo es de recordarnos, entonces debemos confrontarlo. La sombra aulló en una desesperación aterradora y un último grito, desgarrador, resonó en la oscuridad: no tendrán paz, nunca tendrán paz. Luis sintió que todo estaba a punto de desmoronarse. De repente, el relicario brilló a su máximo esplendor, inundando la habitación de luz pura. Estaban a un paso de romper el ciclo, o de caer en la tentación de una oscuridad aún mayor. ¿Luis? ¿Qué vamos a hacer ahora? Fragoroso temor se coló en sus palabras. Lo que sea necesario para enfrentar lo que venga, pero puede que necesitemos un sacrificio. Y justo entonces, la risa sibilante regresó, más fuerte, conformando una promesa escalofriante en la penumbra. ¿A qué tipo de sacrificio se refería? ¿Y qué consecuencias tendría para Luis y Clara? La sombra estaba decidida a reclamar lo que les pertenecía. El resplandor del relicario iluminó la sala, pero la sombra no se retiró. En su lugar, pareció fortalecerse, absorbiendo la luz y transformándola en un oscuro brillo que pulsaba con ansias. Los murmullos se tornaron en gritos, ecos de espíritus que no habían hallado su descanso. Cada palabra les penetraba como un dardo helado, atravesando su resolución. ¿Y si el sacrificio somos nosotros? ¿Qué pasa si tenemos que dejarlo todo?, preguntó Clara, su voz un hilo tembloroso que se desvanecía entre el caos. No, debemos encontrar otra forma, respondió Luis, sintiendo cómo su determinación comenzaba a desmoronarse frente al terror. No dejaremos que nos atrape. La sombra, al escuchar sus palabras, se retorció y emitió un sonido gutural. Recogió fragmentos de recuerdos como un cazador. Luis vio caras conocidas entre las sombras, amigos, familiares perdidos, todos mirándolo con ojos tristes y desesperados. Fue en ese momento que comprendió: el sacrificio no era físico, sino emocional, sería lo que dejaran atrás lo que los ataría a ese lugar. Clara, ¿y si nuestras historias, nuestros miedos, son lo que lo alimenta? La idea empezó a tomar forma en su mente. ¿Te refieres a hablar de lo que hemos perdido? No sé si eso cambiará algo. Su voz temblaba,
pero había un destello de esperanza en sus ojos. Es lo único que no hemos probado, replicó él, aferrándose a ese hilo de posibilidad. Su corazón latía rápidamente, mientras la sombra se movía como un depredador al acecho. Debemos dejar que nuestros recuerdos fluyan. Que esa oscuridad sepa lo que hemos vivido. Clara cerró los ojos, y a pesar del miedo, comenzó a recordar. Perdí a mi hermana, el accidente, y nunca supe por qué tenía que ser ella. Su voz se rompió y las lágrimas surcaron su rostro, alimentando la oscuridad con su dolor. Luis, sintiendo la sinceridad en sus palabras, se unió a ella. Yo perdí a mis abuelos, a quienes nunca pude despedir. Creí que al olvidarlos, el dolor se iría, pero solo lo oculté, un gran error. Mientras hablaba, sintió que el relicario emitía una luz tenue que empezaba a rechazar la sombra. La luz que emanaba de ellos comenzó a tomar fuerza. En su interior resonaban los recuerdos, las risas, el amor y la tristeza, formándose en un torbellino que llenó la habitación con una calidez familiar. El ambiente se tornó suave, casi nostálgico, como un abrazo reconfortante. «Sigue. No pares», gritó Luis, mientras la sombra se retorcía y gritaba, cada vez más impotente ante la fuerza que crecía. Clara continuó recordando, compartiendo su miedo, su pérdida, cada lágrima un acto de resistencia. Pero, a medida que la luz se intensificaba, también lo hacía la sombra. Comenzó a convulsionar, su risa se convirtió en gritos de ira y desesperación. No pueden liberarse de lo que han creado. Les pertenezco, resonó su voz oscura, en un eco que retumbaba en el alma de ambos. Debemos ser más fuertes, Clara, imploró Luis. ¿Lo sientes? Nuestras historias están uniendo a los que se han ido. Juntos somos más poderosos. Con un grito, Clara dejó salir su dolor más profundo. Escúchalo. El dolor no nos controlará más. No dejaremos que el pasado nos consuma. La sombra, en un último intento por devorarlos, lanzó un grito ensordecedor que hizo temblar las paredes. Pero la luz, ahora un torrente imparable, comenzó a envolverlos, tirando de ellos hacia una nueva realidad. Justo cuando parecía que el triunfo estaba a su alcance, un destello cegador rasgó la habitación, y la risa, esa risa burlona, se desvaneció en un último susurro: «Esto no ha terminado, los ciclos son eternos, siempre volveré». En un instante, todo quedó en silencio. La luz se disipó, y Luis y Clara se encontraron en un vacío de indescriptible calma, el eco de los sacrificios resonando en el aire. Sin embargo, mientras reparaban en su nuevo entorno, un escalofrío les recorrió la espalda al darse cuenta de que no estaban solos. Siluetas comenzaron a emerger de la oscuridad, figuras familiares que habían dejado atrás. «¿Luis? ¿Qué pasa ahora?», preguntó Clara, mirando a su alrededor, sintiendo el peso de la sombra en sus corazones. «Si esto es solo el principio», murmuró él, comprendiendo que su lucha apenas había comenzado, y el sacrificio que hicieron podría haber abierto una puerta a algo mucho más oscuro. Las figuras se acercaban más, y con sus rostros iluminados por un brillo tenue, parecían más amigos que enemigos. «Han despertado lo que estaba dormido», dijo una voz conocida. Luis sintió la angustia apoderarse de él nuevamente. ¿Era esta la salvación o una nueva condena? La atmósfera vibraba en el aire, cargada con el peso de lo que vendría. La nueva luz que los rodeaba comenzó a despejar la neblina oscura, y lentamente, Luis y Clara fueron capaces de distinguir las caras que surgían en esa penumbra. Eran sus seres queridos, aquellos a los que habían perdido, pero no solo sus rostros eran conocidos, eran todos aquellos que el miedo había atrapado en la sombra a lo largo de los años. ¿Qué está sucediendo?, balbuceó María, la abuela de Luis, mientras se acercaba con una mirada tranquilizadora. Han luchado valientemente, pero su entorno puede ser tanto un refugio como una trampa, dijo, sus ojos llenos de sabiduría. Luis sintió una mezcla de alivio y temor. ¿Estamos atrapados? ¿Esto significa que la oscuridad nunca se irá? La idea de un ciclo sin fin lo aterrorizaba. No, Luis. No ahora, respondió Clara con firmeza, pues un rayo de esperanza brillaba en su corazón.
La luz que había emergido de sus recuerdos había comenzado a romper la cadena que los había mantenido cautivos. Hemos enfrentado la sombra. Hemos compartido nuestro dolor. Esa es la verdadera danza del legado, darle voz a los que ya no pueden hablar. La figura espectral de su madre apareció entre las sombras, ofreciéndole un gesto cálido. Debéis recordar que cada rayo de luz trae consigo la posibilidad de redención, dijo con voz suave, mientras el vacío comenzaba a cerrarse a su alrededor. El legado no está destinado a ser una maldición. Puede ser un esfuerzo colectivo de amor. A medida que las palabras se esparcían, las sombras se tornaron menos amenazantes, llenas de figuras ancestrales, sus rostros apagados, pero con ojos que relampagueaban de tristeza y un deseo profundo de liberarse. Todo lo que habían guardado comenzó a aflorar en sus palabras, los secretos y los miedos se entrelazaron con la luz. Cada historia, cada lamento compartido, se convirtieron en un eco transformador, envolviendo a todos en un abrazo cálido. Luis, Clara, es hora de romper el ciclo. No soy solo un eco de tu pasado, soy parte de ti. Ustedes son los que deciden, resonó la voz de la abuela. Mientras todas las almas comenzaron a unirse en un coro de recuerdos, Luis sintió como el relicario brillaba aún más intensamente. No estoy solo, murmuró Luis, comprendiendo que todos ellos eran parte de su legado. Ellos eran sus historias, sus raíces, y también su esperanza. Con un movimiento decidido, levantó su mano hacia el relicario y cerró los ojos. Prometemos que el miedo no nos controlará más. Definiremos nuestro legado, no con dolor, sino con amor. Al abrir los ojos, la luz que emanaba del relicario se expandió, barriendo las sombras que antes habían estado recubriendo el lugar. Y en ese instante, las figuras de sus antepasados comenzaron a disolverse, no en tristeza, sino en algarabía. La oscuridad se desvanecía, dejando un rastro de luz pletórica a su paso. Libertad, susurró Clara, sintiendo por primera vez un alivio genuino. Las luces comenzaron a girar alrededor de ellos, convirtiéndose en una espiral de energía brillante que los lanzaba a un nuevo horizonte lleno de posibilidades. Era como si el mundo gris y sombrío se desdibujara para dar paso a un campo de esperanza. El eco de risas perdidas y promesas cumplidas llenó el aire, y con cada segundo, la esencia de la sombra se desvanecía, incapaz de sostenerse ante el amor y la unión. Luis y Clara miraron hacia adelante, y en sus ojos había una comprensión renovada de lo que significaba ser parte de una comunidad, de un legado que no estaba destinado a ser una maldición, sino un faro de fortaleza y esperanza. Mientras las sombras finalmente se disipaban por completo, un sentimiento de triunfo hizo erguir sus pechos y sonrisas. Sabían que el camino por delante no iba a ser fácil, que los ecos de su historia aún resonarían, pero ahora llevaban consigo un nuevo legado, uno de luz, de valentía, y de unión. Un legado donde nunca más correrían solos en la oscuridad. La noche finalmente se despejó sobre Ciudad Juárez, y con ella surgió un nuevo amanecer. Luis y Clara se tomaron de las manos y, mirando hacia él, horizonte iluminado, alzaron la vista hacia todo lo que el futuro les depararía, vasto y lleno de oportunidades. Incluso el ciclo de las sombras podía verse transformado en estrellas. En ese instante de claridad, se dieron cuenta que cada uno de ellos podrían ser los arquitectos de su destino. Recuerda, la lucha por el legado se vive en cada paso hacia la luz. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este emocionante final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hazlo ya.